¿qué tal? Miren, justo cuando parecía que 2025 ya nos había dado todo, llega diciembre y ¡boom! Nos suelta una avalancha de noticias. Así que hoy vamos a desglosar esos anuncios clave que están de verdad marcando el cierre del año. Vamos a darle. Y de verdad, no es para nada una exageración. Estamos hablando de gaming, de cine, de anime. Las noticias están por todos lados y no solo definen lo que vamos a ver en estas fiestas, sino que están trazando el mapa para los próximos años. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y es justo lo que vamos a responder. Vamos a ver los lanzamientos, las sorpresas y sobre todo esa gran tendencia que parece conectar casi todo lo que está pasando. Muy bien, entremos en materia. Arranquemos con el mundo de los videojuegos que la verdad está cerrando el año de una forma espectacular. A ver, el primer gigante que pisa fuerte es Metroid Prime 4 Beyond. Después de años de espera, por fin está aquí, y lo más interesante no es solo el juego en sí, sino que sale para la Switch que ya conocemos y para la nueva Switch 2. Esto marca una transición generacional. La crítica ya lo está llamando uno de los cierres de año más monumentales para Nintendo. Pero ojo, que Metroid no viene solo, la lista es enorme. Tenemos la expansión de Destiny 2, una saga completamente nueva con Assassin's Creed Shadows, el regreso de un clásico con Red Dead Redemption y hasta sorpresas indie como Sleep Awake. Y si a eso le sumamos lo nuevo de Game Pass, bueno, la oferta es masiva. Ahora si damos un pasito para atrás y vemos el panorama completo, nos damos cuenta de que todos estos juegazos son solo una pieza de una historia mucho más grande. Hay un hilo conductor que está redefiniendo todo el entretenimiento. Y aquí lo tenemos. Este es el tema central. Los videojuegos ya no se quedan en las consolas. Para nada. Están conquistando el cine, la televisión y a un ritmo que honestamente no se había visto antes. El ejemplo perfecto, recién salido del horno, es Helldivers 2. El juego, que es famoso por esa acción cooperativa y su humor satírico, pues va a dar el salto al cine. ¿Y quién la dirige? Nada menos que Justin Lin, el de Rápidos y Furiosos. La idea es mantener esa locura frenética y el humor ácido. Pero, aquí viene lo bueno, con un guionista que viene del género de terror. Esa combinación suena, como mínimo, fascinante. Y esta invasión no se detiene en el cine, ¿eh? El anime es el otro gran campo de batalla donde esta sinergia con los videojuegos está explotando, y las últimas noticias lo dejan clarísimo. La gran noticia aquí se confirma la segunda temporada de Cyberpunk Edge Runners. Pero atención, el punto clave es este. No es una secuela directa. CD Projekt Red fue muy claro al respecto. Será una historia totalmente nueva, con personajes nuevos, pero ambientada en el mismo vibrante y peligrosísimo universo de Night City. Y la cosa sigue. El, digamos, polémico proyecto live action de One Punch Man sigue en pie. Además, el creador del fenómeno que fue Sword Art Online ya tiene en el horno su siguiente mundo virtual. O sea, el patrón es innegable. Las adaptaciones están por todas partes. Bien, hagamos una pequeña pausa en las adaptaciones para repasar muy rápido otros estrenos importantes que también están dando de qué hablar en este cierre de año. A ver, Netflix le apuesta al western con Los Abandonados. En anime, la aclamadísima película Scarlet, del genio Mamoru Hosoda, por fin tendrá su estreno global. Y una joyita medio escondida, 100 Meters, también llega a Netflix. En resumen, todas las plataformas ya pusieron sus cartas sobre la mesa para terminar el año. Ok, después de ver todas estas noticias, una por una, volvamos a la pregunta principal. ¿Qué nos dice todo esto? ¿Cuál es la gran idea que podemos sacar de aquí? Pues el punto crucial es este. La propiedad intelectual de los videojuegos, o sea, sus historias y sus mundos, se ha convertido en la nueva mina de oro de Hollywood y de toda la industria del streaming. Esto ya no es una moda pasajera, es la estrategia dominante. Este fenómeno tiene un nombre técnico, adaptación transmedia, y es bastante simple en realidad. Se trata de tomar universos que ya tienen una base de fans gigante, leal y muy apasionada y llevarlos a nuevos públicos. Pensemos que en una industria donde crear algo original es cada vez más arriesgado, adaptar un mundo que ya funciona es la apuesta más segura. Minimiza riesgos y maximiza el impacto. Y esto no es solo una opinión. Fuentes de la propia industria lo confirman con frases como esta. Hablan de un fuerte impulso, de una tendencia que domina el mercado y que, lejos de frenar, parece que sigue y sigue creciendo. Entonces, con todo esto sobre la mesa, la pregunta final queda flotando en el aire. Con tantos proyectos en el horizonte, desde Helldivers hasta One Punch Man, ¿cuál de todas estas adaptaciones genera más emoción?
Y seamos honestos, ¿cuál genera más miedo de que no le haga justicia al material original? El debate apenas está comenzando.